Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buen día, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de la arqueóloga y doctora en Antropología Social, Rosa Brambila Paz. Con ella hablaremos del tema la provincia de Jilotepec, la frontera mexica-tarasca. Quiero hacer nada más un par de anotaciones. La primera, el título de esta serie, Somos Nuestra Memoria, por favor, para todos los que nos escuchan, es una hermosa frase de Borges, que se las voy a leer para que entendamos también de lo que nos va a hablar Rosa Brambila. Decía la frase, dice, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Eso es lo que somos nuestra memoria, todo esto acumulado. Y tiene que ver con lo que Rosa Brambila nos va a platicar, porque nos va a hablar de un espacio, un territorio, lo va a definir ella, un territorio que siempre tomamos como si fuera de paso o a lo mejor hueco en nuestra geografía, hueco en nuestra historia temprana. Y resulta que no tiene ningún hueco. Es muy activo, es culturalmente muy dinámico, es una zona de cruce de destinos. Bienvenida, Rosa Brambila. Buenas tardes, gracias. Vamos a comenzar, Rosa, con la primera definición. La frontera, más bien el proyecto de Jilotepec que estás trabajando y que se centra en lo que llamas la provincia de Jilotepec, aunque entiendo yo que también se va un poco más lejos. Platícanos este concepto de la provincia de Jilotepec y tu idea de territorio. Bueno, la provincia de Jilotepec se encuentra en el mero centro del país. Fíjate que, En el mero centro del país. sí, fíjate que para entender la provincia de Jilotepec, yo creo que es necesario tomar en cuenta que lo que es el comportamiento de Mesoamérica, en este sentido de que en la dinámica histórica, en el devenir histórico del actual territorio mexicano, han fungido diferentes enfoques que han sido algunos más explicativos que otros, ¿no? Entonces, en el actual territorio mexicano, en épocas, digamos, antiguas, antes del siglo XVI, tenemos dos grupos bastante diferenciados en su forma de subsistencia. Tenemos los grupos agrícolas, por un lado, y los grupos cazadores-recolectores. Estas dos formas de economía fueron las que han predominado en toda la historia de los grupos originarios de México, ¿no? Para sistematizar un poco la información que había a principios del siglo XX, Paul Kirchhoff ordenó esta variedad de grupos que había en el territorio en América y creó el concepto de Mesoamérica. Lo que concierne al país, estos grupos agrícolas los distingue de los grupos de Centroamérica, que si bien eran agricultores, eran también silvicultores. Y aquí está marcada la frontera. Y en la frontera norte de estos grupos agrícolas ya se distingue claramente de los grupos nómadas. Entonces se crea una unidad que obviamente
tiene diferencias, ¿no? Y hay grupos, pues como los mayas, los otomangues, los de Oaxaca, digamos, los totonacas, los huastecos, y en la parte central tenemos bueno, tenemos en realidad tres grandes grupos: los nahuas, los otomíes y los tarascos, ¿sí? En este sentido, en esta gran planicie, bueno, en esta gran parte central, con el tiempo se desarrollaron dos grupos diferentes que se desarrollan en la Cuenca de México y en la Cuenca de Pátzcuaro. Estos dos grandes grupos ya en el siglo XVI habían conformado lo que se llaman un par de imperios, ¿no? Y la historia que tienen es muy larga, obviamente, en las épocas tempranas, digamos, hacia 500 antes de Cristo y hasta 200 después de Cristo, había una interrelación constante entre estos dos puntos. Pero conforme se va habiendo un cambio en la organización social, se van concentrando los poderes en el Valle de México y en Pátzcuaro, de tal manera que para el siglo XV, digamos, un poco XIV, XV, se concentran, se van conformando poderes centrales que rompen esta comunicación y se van a enfrentar ya como enemigos para la adquisición o para promover esas relaciones, ¿no? Y en el momento en que se van expandiendo estos dos imperios, va a surgir lo que se llama la frontera mexica-tarasca, ¿no? Por los conflictos que hay. Ahora bien, esta expansión de los dos imperios no era solamente de carácter militar. Hay que tener en cuenta que las expansiones territoriales de los imperios no los podemos definir como imperios territoriales, sino que son un par de imperios hegemónicos, es decir, se quieren apropiar de los productos y obviamente de la mano de obra que hay en la región. Entonces, si bien esta región en donde se confrontan, hay enfrentamientos militares, sí los hay, e incluso se habla de que hay fortificaciones y vestigios arqueológicos que podrían interpretarse como edificaciones militares. En realidad no son tan militares en el sentido de que son multifuncionales esos sitios arqueológicos, como sería el caso de las fortificaciones del sur hacia la zona de Guerrero y eso. Y esta zona de confrontación va desde Lerma hasta el Balsas. Es una zona fronteriza muy, muy larga, muy grande y muy ancha. Y entonces, para hacer un ordenamiento en esa frontera, la dividimos en tres partes: la norte, la centro y el sur. El sur corresponde a la frontera del estado de Michoacán con Guerrero, el estado de México, la central hacia los valles de Toluca, y la norte es la que se conforma en esta región: Jilotepec del lado de México Tenochtitlan y Acámbaro del lago de Pátzcuaro. Entonces, bueno, ya di una vuelta muy grande para ubicar un poco Jilotepec en esta dinámica del siglo XVI. Pero bueno, acaba siendo una cabeza de playa, por decirlo de alguna manera, en este proceso de territorialización, en donde lo importante no es tener el territorio, la geografía, sino la geografía humana, es decir, lo que producen y la mano de obra.
Sí, Pero yo recuerdo haber leído en tu texto, Rosa, que además es una suerte de nudo cultural. Y claro, esto ahorita que nos acabas de explicar es para el siglo XVI, como lo había marcado Paul Kirchhoff, y lo que tú nos acabas de explicar, finales del siglo XV y el siglo XVI, pero se empieza a anudar con otros, se anuda con otomís y se anuda con chichimecas. Entonces Jilotepec acaba siendo realmente una suerte de embudo cultural, además de un territorio políticamente deseado. ¿Estoy bien? mira, a mí más me gustaría usar la palabra más que embudo, me gustaría más la palabra de confluencia, Ok. en el sentido de que usualmente cuando hablamos de regiones de frontera, digamos que se tiene una preconcepción, un prejuicio cuando hablamos de fronteras, es de un lado unos y de otro lado otros, ¿no? Entonces, la primera cosa que tuve que hacer para avanzar sobre la región de Jilotepec fue deshacerme de esos prejuicios, ¿no? Y una de las cosas que aprendí es que cuando hablo de frontera no hablo de una línea, ¿no? Sino hablamos de una región, de una zona, o podemos hacer cualquier término, pero no es una línea como el Estado-Nación, ¿no? Que usualmente nuestros prejuicios vienen de usar términos contemporáneos para explicar cosas del pasado, ¿no? Y aquí la región de Jilotepec es una región fronteriza y además es una doble frontera. Es una doble frontera entre México y Pátzcuaro en estos avances militares, pero además tanto Acámbaro como Jilotepec de los dos lados es una frontera con los grupos de cazadores-recolectores, ¿no? Sí. Entonces, la función dentro de la organización territorial del Imperio Kulgo-Mexica de Jilotepec es detener abiertamente los avances de la región de Pátzcuaro, pero también interactuar con los grupos chichimecas y los cazadores recolectores, ¿no? Cuando hablamos del concepto de zona de frontera, tenemos la posibilidad de ver cómo se articulan las relaciones, que hay relaciones muy dinámicas en todos los grupos que que están en la región. Ahora, hay un elemento muy importante que en el transcurso de los años fuimos descubriendo, fue el peso de los locales de Jilotepec. ¿Cuál es la población local de Jilotepec y en general de toda esta región? Pues son ni más ni menos que los otomíes, ¿no? Entonces, tuvimos que ir afinando en el transcurso de la investigación los elementos con los que jugábamos, las variables que intervenían y con los años el hecho de que la región estuviera ocupada por población otomí se volvió una variable de mucho peso, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es una articulación desde nuestro punto de vista, la zona de Jilotepec ya vista desde dentro, porque ahorita la estábamos viendo desde fuera, desde el imperio, de los imperios a nivel amplio, pero ya vista desde fuera, ya vista más desde dentro, tiene una complejidad multiétnica. Ahora, ese no es un factor extraño en Mesoamérica, ni en México colonial, la multietnicidad es muy frecuente, pero aquí es una multietnicidad en región de frontera. Sí, sí. ¿No? Y eso me lleva a preguntarte otra cosa. ¿Cómo te puedes acercar para verlo por fuera y luego para ver por dentro? ¿Cuáles son tus fuentes para estas dos atalayas que te puedas acercar hacia Jilotepec y esta multietnicidad? ¿Cuáles son tus fuentes principales, Rosa? Mira, yo creo que
Si por fuentes te refieres a la documentación, No necesariamente documentación, veo en tu proyecto que también hubo trabajo arqueológico y sí. hay otras cosas. Platícanos a los que no sabemos nada de esto, cómo acercarnos a esta singularidad que es la provincia de Jilotepec. Mira, es la provincia de Jilotepec y su población otomí. Yo no sé si están enterados, pero siempre los otomís han sido muy estigmatizados dentro de la, digamos, dentro de la cultura nacional y sobre todo a nivel histórico, ¿no? Ya desde la época de los cronistas del siglo XVI, XVII, XVIII e incluso el XIX, los otomíes pasaron como una población llamada de salvajes, de incultos, de cabezas duras, ¿no? Sagún usa términos muy, muy fuertes para dirigirse a ellos y para describirlos. Entonces, este prejuicio también que hay sobre los otomíes, pues ha sido necesario ir deshaciéndose de él, pero sí influyó en el sentido de la documentación que se elabora y de cómo se ve a este grupo étnico, ¿no? Entonces, hemos utilizado de fuentes de información todo lo que se deja, ¿no? Todo lo que es interpretable. Una cosa muy sorprendente, por ejemplo, es que en los, digamos, en las alabanzas que tienen los grupos de concheros de San Miguel Allende, dentro de sus narraciones, dentro de los cánticos mismos, hablan de los caciques principales que fueron a conquistar en el siglo XVI la región de San Miguel Allende y todo eso. Y me llamó mucho la atención que en esas alabanzas se menciona como lugar de origen Jilotepec. Ok. Entonces, se volvió una fuente de información en Claro. las alabanzas, ¿no? Por otro lado, a nivel arqueológico, pues en las pinturas rupestres encontramos con frecuencia que hay representaciones de cruces, de gentes a caballo, de incluso representaciones de pirámides, o en las pequeñas iglesias familiares también hay representaciones de este tipo, ¿no? De chichimecas, otomíes que van avanzando. Entonces esas representaciones gráficas también se vuelven información, ¿no? Se convierten en fuentes de información. Y otro elemento también que nos han servido de fuentes de información son las versiones locales de la historia, que hemos valorado en mucho, ¿no? Porque se consideran como los resguardos de la memoria y las versiones locales de la historia, ¿no? Del acontecer, sobre todo en el siglo XVI y XVII. Entonces, esas son unas fuentes que son invaluables, que han sido invaluables, que nos han permitido ver la versión de la población otomí del proceso histórico del siglo XVI y XVII, lo cual obviamente hemos complementado con documentos de la AGN. Hicimos una revisión del ramo de Mercedes bastante completa. Recuerdas que los primeros 10 tomos de ese acervo, pues en realidad son los registros de gobernación, ¿no? Entonces, revisamos esos tomos sobre todos los procesos que hubo para la gobernación en la región, y también fue muy rica esa fuente. Y bueno, las fuentes clásicas, los documentos, los autores clásicos, ¿no? Sagún y todo eso, complementado, por ejemplo, con el Códice de Jilotepec, con el Códice Huichapan, un poco con el Códice Huamantla, que él nos da una visión más amplia de lo que es los otomíes,
mientras que los dos primeros códices sí hablan de de venir en la región, ¿no? Entonces, y bueno, también hemos descubierto, nos hemos tropezado con una documentación invaluable en el Archivo General de Indias, en donde hemos encontrado documentación muy importante, porque has de saber que la provincia de Jilotepec fue encomendada a Juan Jaramillo y a su esposa la Malinche. Entonces, a través de la encomienda de Jilotepec, a través del personaje de la Malinche, hemos encontrado una información invaluable que se refiere a la época muy temprana del siglo XVI, 1525, 1530. Entonces, bueno, todo ese proceso ha sido, esas son nuestras fuentes, lo que se deje interpretar y nos permita ver todo el proceso de crear una identidad otomí, ¿no? Y me gustaría que pensando precisamente en la creación de una identidad otomí, ¿cómo se veían ellos a sí mismos? ¿Cómo podemos definir a los otomís? Definir se me hace una palabra muy fuerte ahorita para el Bueno, nivel tú piensas que yo no sé nada de esto y que necesitas explicarme, porque yo lo que veo es un mapa y veo una cosa interesantísima de confluencia cultural, pero necesito un poco rasgos de identidad, necesito un poco más de dibujo de perfil. Sí, Tú mira, atrévete, Rosa, no importa. digamos que podremos dar algunos elementos característicos. Ándale, pues, échame los elementos. Damos algunos rasgos. Mira, una cosa que a mí me sorprende, yo entré a Jilotepec vía el territorio, la arqueología, las evidencias materiales, pero una cosa muy sorprendente, tú sabes, en el trabajo de campo, que sí pasamos muchos meses, sobre todo en las primeras etapas de la investigación en la región. Aquí en el mapa, si ustedes observan, el territorio es muy amplio, ¿no? Por un lado está enmarcado por el río Tula y por el otro lado por el río San Juan, y vamos desde Zimapán hasta Chapa de Mota. Este territorio es amplísimo. Y bueno, caminarlo, no lo he caminado a palmo, salvo la región sur, que es la cabecera de Jilotepec, que esa sí está muy bien caminada, y afortunadamente hay colegas de la ENA que están trabajando bajo la dirección de Fernando López Aguilar y de Patricia Fournet, la región de este lado, que sería la región que se conoce como el Mezquital, ¿no? Ajá. Entonces, esta amplia región, ni más ni menos, está definida por los mismos documentos históricos como el riñón de los otomís. Es decir, es el lugar de origen de los otomís. En algunas documentación, en el mismo códice de Huamantla, hay una representación gráfica de que la cueva de origen de los otomíes está aquí en la región de Chapa, Jilotepec, que no sabemos muy bien si se refieren a Huichapan o a Chapa de Mota. Pero digamos que en esta región se reconoce como el Chicomostoc de los otomíes, ¿no? Entonces es eso. Entonces, para contrarrestar esa visión que crearon las fuentes de los otomíes holgazanes, perezosos, contrasta mucho con la permanencia del grupo otomí, ¿no? Entonces, bueno, si eran tan, y digamos, tan inocuos en la historia de Mesoamérica, pues, ¿qué les permite, qué permite su subsistencia, ¿no? ¿Cómo han permitido sobre todo los otomís de esta región? Hablo de los otomís de esta región porque recordemos que hay otomís en Tlaxcala, en Puebla, en las regiones de Michoacán. Entonces hablamos de los otomís de aquí. Y uno de los elementos que a mí me ha llamado más la atención
es su relación con la milpa, ¿no? Son grupos agrícolas que siguen practicando la agricultura y a través de esas formas de producción sí crearon una cosmovisión propia que se ha modificado, pero al mismo tiempo persiste, ¿no? Entonces, esa explicación que ellos han dado a lo largo del año, yo creo que es uno de los elementos que los caracteriza, esa relación con la milpa y lo que significa todo eso, ¿no? Una organización económica, una organización social, las formas de interacción entre todos los grupos y esa unidad que conforman, muy a la mesoamericana, obviamente, de que no está separado nada. Son una totalidad y eso sorprende cómo esa concepción de totalidad, no hay universo, no hay cielo aparte, no hay montañas aparte, nada, todo es una unidad. Hubo una plática que tuve con algunos de ellos y me dicen, no, pues sí, los vemos todos. Podemos explicar que cuando sale el sol, pega en este lado de la montaña y cuando pega en este lado de la montaña, las hormiguitas se organizan de esta manera. Entonces, lograr esa unión del sol con el movimiento de las hormigas para transportarse, eso es una de las características que da cohesión y permite interactuar en diferentes momentos históricos, ¿no? Y reconocerse como un todo, ¿no? Y además de esta fórmula tan poética, resulta ser pues el secreto de la eficacia cultural de los otomís, porque este calificativo negativo lo que hace es oscurecer que se trata de una cultura con una gran eficacia, con una tecnología muy propia que les permite no solo vivir, sino vivir bien en lo que necesitan con la milpa y relacionarse con los demás en esta zona. No se trata de una mancha, sino se trata de un grupo cultural al que hay que entrarle precisamente como lo estás tú haciendo, dándole este valor mesoamericano, quitando esta suerte de leyenda negra que le inventaron, pues probablemente desde tiempos mexicas, que les inventaron, pero que acaban siendo sorprendentemente eficaces, tan sorprendentemente eficaces que tú puedes plantear este mapa y puedes hacer una historia, no una prehistoria, una historia de esta región que va a dar desde la Sierra de Jichú hasta la zona michoacana y de Guanajuato, con una población permanente y con una historia propia, con sus instituciones propias, con su eficacia propia, con sus alianzas políticas propias. Sí, claro, es sorprendente, si ven toda la expansión del territorio, todo ese territorio, una cosa que también caracteriza a estos grupos, a esta región, es primero que todo se resuelve por colectividad, ¿no? Ese es un elemento también clave. Sí existe el individuo, no estoy diciendo que no haya individuos o algo así, pero a nivel grupal sí se consideran una colectividad. Y hay datos bien interesantes. Por ejemplo, a fines del Porfiriato, hicieron un reclamo muy sobre tierras y bueno, no viene al caso, hicieron un reclamo y se dirigieron directamente a Porfirio Díaz en esa época. Y es sorprendente, es un listado de cerca de 100 y pico de comunidades que van desde Guanajuato al Estado de México, Acambay incluido y todo eso, en donde se reconocen ellos mismos como colectividad. Y estos, si lo contrastas con el siglo XVI, en 1550, también ante el rey, ante la usurpación de las tierras, la introducción de la ganadería, la desarticulación de las familias,
En 1550 se presenta un memorial al rey, en donde los de Jilotepec, el gobernador de Jilotepec, representa a 80 comunidades. Entonces, en épocas de crisis, digo, pongo el ejemplo de dos extremos, que es lo que conozco ahorita. En épocas de crisis, sí se presentan como una colectividad, como una unidad, ¿no? Entonces, y eso lo podemos llevar también a las relaciones familiares. Todavía son de mucho peso los linajes en las diferentes zonas, ¿no? Y son diferentes linajes, que hay conflictos y hay conflictos. Y ahorita estamos, por ejemplo, siendo testigos de la transformación generacional que está pasando en todas las diferentes comunidades, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra característica de la región, que a pesar de ser tan amplia, de ser un patrón de asentamiento disperso, sí hay una noción de identidad, ¿no? De De identidad, unidad. que se identifiquen como otomíes y de que son una colectividad unida por esa relación, por esa cosmovisión, pues. Sí, y además esta interlocución con las autoridades, aunque no solamente es de los otomís, eso sí yo lo he visto en términos generales en todas las poblaciones indígenas, incluso las norteñas. Sí. Tarahumaras, los trabajos que hicieron en la Dirección de Etnohistoria sobre apaches y sobre comanches, lo vemos con los mayas y por supuesto todos los del centro de México, las cartas que se mandan al Consejo de Indias o al rey o al príncipe, al presidente, son una manera de ver el mundo con una interlocución directa con la autoridad. Eso sí es muy característico y quizá parte del secreto de la supervivencia de la cultura indígena en México y probablemente Centroamérica. Rosa, permíteme hacer un paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que el tema en esta ocasión es la provincia de Jilotepec, la frontera mexica-tarasca, y contamos con la presencia de la doctora en antropología social Rosa Brambila Paz, y está platicándonos sobre esta provincia de Jilotepec, una geografía de confluencia cultural. Vamos a continuar entonces, Rosa. Yo recuerdo haber visto en el material que enviaste para el radio algunas imágenes más. Si nos pudieras ir pasando y explicarlas, por favor. Bueno, en un primer momento, una de las retos que se presenta cuando uno llega a una zona en donde aparentemente había un vacío, bueno, no aparentemente, sí había un vacío de investigaciones, ¿no? De académicas, sí lo había. A nivel arqueológico, cuando iniciamos el trabajo, pues había 2 informes de toda esa región en el Archivo Técnico de Arqueología de Lina, ¿no? 2 informes. Había en aquel entonces. Afortunadamente ahora han proliferado las investigaciones. Está el proyecto del Valle del Mezquital, que ha sido muy fructífero y que se desarrolla en la ENA, y eso da mucha amplitud de estudiantes que se empiezan a interesar en la región y todo eso. Afortunadamente ya hay bastantes investigaciones, pero en aquel momento, para definir el territorio de la región, usamos la matrícula de tributos. ¿No? ¿Por qué la matrícula de tributos? Bueno, porque a partir de Barlow, este documento se presentó o se tomó como base de la estructura de la organización político-económica territorial del Imperio Culhuamechica, ¿no? Y nos permitió ver la regionalización que hay en la zona, ¿no? Ahora, ¿por qué el tributo? Porque el tributo nos está hablando de la interacción de los diferentes grupos, de los diferentes poblados, y así no era nada más tener puntos, ¿no? Como hacemos en arqueología, ¿no?
que va uno y registra los sitios arqueológicos, va viendo los puntos y hace unos planos muy interesantes y muy explicativos de la ocupación de la zona. Pero uno de los desafíos siempre es cómo se relacionan esos grupos, ¿no? Cómo se crean las redes de interacción. Y yo creo que en una primera instancia, esas redes de interacción nos las daba la matrícula de tributos. Entonces, a partir de esta información, bueno, supimos que Jilotepec efectivamente era la cabecera en donde varios poblados entregaban sus tributos, pero además nos abría la posibilidad de ver la cuestión productiva de la zona, ¿no? Entonces, la producción en la zona, bueno, pues nos abrió también una puerta para analizar y ver, por ejemplo, que los diferentes nichos ecológicos que hay en la zona, lo fuimos ampliando con otra información de gentes que entregaban tributos. Y esta primera delimitación, pues uno de los tributos más que llama más la atención es la entrega de águilas vivas, ¿no? En la matrícula dice que una, en el mendocino que dos. Entonces, esto nos confirmó, este ligero datito, ¿no? Es un detallito, un águila viva, nos abrió la puerta o nos confirmó mucho de la propuesta de la interacción y no separación entre dos formas de vida, ¿no? Los cazadores recolectores y los agricultores tenían relaciones de dependencia, ¿no? Tan fuerte era la dependencia que la cabecera del imperio pedía a través de Jilotepec productos que producían bueno, no producían, ¿no? Sino productos que adquirían los cazadores recolectores, ¿no? Sí, que tenían que tributar. Tenían que tributar, pero hay un conocimiento de esa interacción, ¿no? No exclusión, ¿no? Y aunque el hecho de estar en esta frontera es muy importante porque los grupos cazadores no tributaron nunca, sino siempre vía Jilotepec y posiblemente también hacia la zona de Michoacán vía Cámbaro, pero bueno, ese no es el tema, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nos confirma un poco la idea o nos invita a seguir con la idea de que la región de frontera en esta zona es un aglutinador de diferentes formas e incluso diferentes formas de vida, ¿no? Como son los cazadores recolectores. Y esto fue muy importante para el siglo XVI, porque de Jilotepec, cuando en el siglo XVI, en 1520 y 21, cuando cae México Tenochtitlan, pues se desestructura todo el imperio, y los efectos que esta desestructuración tuvo en la región de Jilotepec fue provocar grandes migraciones. Encontramos migraciones desde un individuo que se va huyendo hasta migraciones de linajes completos, de familias completas. Y estas migraciones alcanzaron puntos tan norteños como San Miguel, San Felipe y toda esta región, ¿no? Y lo interesante es que, a diferencia de otras regiones en Mesoamérica que sí migraron cuando llegaron los españoles, es que estos grupos otomíes de Jilotepec migran a regiones que no estaban dentro de la égida de México Tenochtitlan. Eran grupos, toda esta región, eran grupos que no tributaban a México Tenochtitlan, eran grupos de cazadores recolectores, y los otomíes van avanzando a ese territorio que no pertenecía a la dinámica sobre la cual se montaron los españoles, lo cual en el siglo XVI les va a dar una característica diferente, ¿no? Porque es cierto, por ejemplo, en Oaxaca los movimientos, las migraciones en el siglo XVI
también fueron muy abundantes, pero siempre llegaban a territorios que estaban acostumbrados a las dinámicas tributarias, a las dinámicas de sojuzgamiento, y esto les da una característica también particular a los otomíes, ¿no? Porque se llaman, o incluso los mismos documentación colonial, los mismos documentos del siglo XVI, los llaman los caciques conquistadores. Ya. Primero llegaron los otomíes a esta región y fueron los que conquistaron primero para ellos mismos estas tierras y ya después con el proyecto de los españoles, ¿no? Entonces tenemos que también luego ya hay migraciones desde Jilotepec por parte de los españoles, ¿no? Entonces, pero ya conjuntamente, y al proyecto hispano se van agregando las poblaciones autóctonas. Y lo interesante es que de este desplazamiento poblacional se crea lo que podríamos llamar la provincia ampliada de Jilotepec. Si se dan cuenta, todo este territorio hasta 1580 va a reconocer al señor de Jilotepec como su cabeza, ¿no? Sí, Entonces, déjame hacer nada más sí, ya, un aterrizaje, un pequeño aterrizaje para poner en orden tu información en mi propia cabeza. Cuando cae Tenochtitlan hay una suerte de huida, de salida, una diáspora de Jilotepec para afuera. Pero veo en tu texto que hacia 1555 estos caciques conquistadores empiezan a poblar la zona que va a dar hacia Guanajuato, hacia el actual Querétaro, hacia zonas en donde van a ser después la frontera, ellos van a ser la frontera de la guerra chichimeca. Y es interesante porque marcas un año, 1555. Estamos hablando del gobierno de Luis de Velasco el Viejo, que es quien les da tierras a las otras zonas indígenas, no otomís, sino en la zona sur, por ejemplo, con tlahuicas, con chontales, etcétera. Son el inicio de los asentamientos indígenas virreinales que después, y eso es para dejarlo agua a mi molino, que después hacen los documentos que les sirven a los seguidores del Plan de Ayala para pedir que se les respeten las propiedades que tenían. Pero la otra parte que me gustó mucho de tu texto y tiene que ver con lo que ahorita nos estás platicando es en la estrategia de Jilotepec o de los señores de Jilotepec para bautizarse, es decir, para aceptar ser vasallos del rey de España, porque ese es el chiste del bautizo, ser vasallos del rey de España, y con eso pacifican una zona que podía ser en un momento dado de ebullición social. ¿Cómo ves, Rosa? ¿Estaría yo yéndome muy lejos o por ahí va? no, yo creo que es parte del proceso, ¿no? Y de una de las estrategias de sobrevivencia de los otomíes. A mí se me hace una estrategia sensacional. Primera, que se dieran cuenta de que para ser súbditos no solo habría que jurar al rey, sino que había que bautizarse. Sí, claro, esa era la clave. Te tienes que bautizar. Sí, pero muy pronto se dieron cuenta de eso y además reproduciendo ahí sus costumbres. Si se bautiza el cacique, todos estamos bautizados. Sí. Todo Sí, el linaje. aunque te voy a decir algo, eso en realidad es una obligación por parte de los españoles. Eso se usaba desde la Edad Media. Sí. El bautizo era un procedimiento político de aceptación del vasallaje del rey o del emperador, y una vez que se bautizaba el rey menor o el señor de algún grupo, tenían que bautizarse todos los demás. Eso pasó en la Reconquista, por ejemplo, con las mujeres moras, pasó en Texcoco, pasó en Tenochtitlan, pasó en realidad en todas partes. El bautizo
es un acontecimiento político. Pero la otra parte que dice tu texto es la que me gusta y era donde quería ir. Es que no importa que te bautices, tú puedes seguir teniendo las costumbres y las maneras de ver el mundo que tenías antes. Sí, no, Eso ya les tocará a los frailes quitártelas, pero por lo pronto tú ya eras cristiano políticamente. sí, claro, y eso te daba instrumentos para negociar, ¿no? Claro, instrumentos jurídicos. Claro, claro. Recuerda que no podías trabajar en las minas si no estabas bautizado. Ahora todo esto es teóricamente, ¿no? Porque bueno, ese sí. Pero yo creo que sí es una costumbre que se viene dando yo creo que desde épocas muy tempranas del cristianismo, ¿no? Cuando Cuando ya menos de Carlomagno para adelante, sí. sí, sí, ¿no? Y Constantino también lo utilizó y todo eso, pero eso es visto desde el punto de vista, digamos, del dominador, del que está llegando. Claro. Yo como lo estoy viendo es como una estrategia de sobrevivencia y como crearse unas herramientas de negociación, porque hay que tener en mente de que entre los grupos mesoamericanos, hasta el enemigo es parte de la totalidad, ¿no? Y si yo para relacionarme contigo necesito bautizarme, me bautizo. Si necesito un documento escrito, hago un documento escrito. Si necesito ir a México Tenochtitlan al juzgado, voy al juzgado. Lo que quiero decir es que no se amedrentan con todas esas cosas. Quizá en un momento dado sí se repliegan porque sí hay mucha violencia, ¿no? Yo no puedo, o sea, no es nada más que llegaron las enfermedades, sino la violencia jurídica que hay, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues se reconoce esta violencia. Es muy interesante el documento que te mencionaba de la época del Porfiriato porque definen al enemigo, definen al español. Entonces, el español es el que incumple la normatividad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí es cierto que hay muchas cuestiones que pueden ser paralelismos históricos, pero hay que enfocarlo también desde el punto de vista de cómo le sirvió a los otomíes para no desintegrarse del todo. No, seguro, seguro. Yo creo que tienes razón en lo que estás diciendo. Son las dos cosas, pero a lo mejor el mayor peso está en esto que tú ahorita estás mencionando. Digamos que es lo que yo enfoco. No, pero me Claro parece que es un enfoque lógico. sí, no, pero, o sea, también existe la otra parte, y también hay que ver, sobre todo hay que entender cómo interactúan, cómo se relacionan, ¿no? Sí hay una posición de subordinación, pero ¿qué hago en eso? Sí. ¿La veo o no la veo? ¿Negocio o no negocio? No, y además sí, la forma de negociar es hacer esto, es utilizar las herramientas que ellos te están dando y tú las aprovechas para relacionarte con ellos favorablemente. Claro, y eso no significa que dejes de ser agricultor de milpa. No, para nada, ni de pensar en tus dioses anuales, ni de las otras cosas, Ni que ni seguir siendo otomí. claro, ¿no? Eso no significa que siga siendo Tlaloc que te dé la lluvia, ¿no? Sí. Déjame, antes de que terminemos esta plática, platícame un poco, cuéntanos un poco sobre los vecinos de los otomís, sobre los chichimecas, un poco sobre los tarascos, un poco sobre los nahuas. ¿Cómo es esa relación, no solo en la frontera geográfica, sino en la frontera cronológica del siglo XV y XVI, Rosa? Mira, yo creo que me podría ir un poquito más atrás en esta Ok. relación. Yo podría irme digamos, al siglo XII con la presencia de Tula. Tula está en la orillita de Jilotepec, ¿no? Ya Brixi Lameiras, allá por los 80s, 90s, ya decía que la población de Tula, por lo menos la mano de obra fuerte de Tula habían sido los otomíes, ¿no? De esta región. E indiscutiblemente Tula, digamos,
el estrato dominante era náhuatl, ¿no? Entonces siempre ha habido esa relación entre náhuatl y otomíes. No sé si recuerdas que allá, por los años 1920, 30, se hablaba de que los otomíes eran la población básica de Teotihuacán, ¿no? Así es cierto, no me acordaba. Sí, Y ¿no? sí, O es sea, verdad. sí, o sea, la población base y la población más antigua del Valle de México era Sí, considerada otomíes, ¿no? otomí, sí es cierto. Entonces, Sí es cierto, que la llegada de los nahuas es posterior y que se pensaba que podían ser otomís, es cierto. estaban otomíes, ¿no? Entonces, allá te digo, por los 20, incluso en la población del Valle de Teotihuacán de Gamio, Beyer tiene un artículo muy interesante en donde se afianza la idea de que Teotihuacán fue hecha por los nahuas. Ujú, Entonces, allá. todos estos trabajos, luego Noguera y todos esos, como que expulsaron a los otomíes de la historia, ¿no? Fueron los académicos los que expulsaron Claro, tienes razón. a los otomíes de la historia del Valle de México y del Sí. altiplano y de toda la parte del centro de México, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema porque parece que sí es cierto que los nahuas y otomíes siempre han estado muy bien brincadas sus relaciones. Sin embargo, ninguno de los dos ha perdido su identidad, Ujú, ujú. ¿no? Entonces, bueno, esa relación con los nahuas es, digamos, ancestral aquí en Mesoamérica. Ya para la región concreta de Otomí, desde el preclásico medio está la presencia, el preclásico medio en el superior, está la presencia de Chupícuaro, en donde hay una interacción constante entre lo que está en el Valle de México y lo Chupícuaro y todos estos estudios de relaciones. Y sí encontramos materiales arqueológicos que hablan de una constante relación, digamos, de una dinámica conjunta, tanto del occidente, de esta parte del occidente de México, como del Valle de México. Y es en realidad hasta el siglo XIV, es el siglo XV, cuando se empieza a consolidar la Triple Alianza y el señorío de Pátzcuaro, que empieza a haber estas rupturas, ¿no? Ujú. Y estos antagonismos. No obstante, digamos, esos antagonismos políticos, pero en la vida cotidiana, un ejemplo sensacional es Acámbaro. En Acámbaro, en el siglo XVI, digamos, tanto el prehispánico como el muy temprano colonial, conviven tarascos, chichimecas y otomíes de Huichapan, cada uno con su señor, cada uno con su representante, pero los tres reconocen a los de Pátzcuaro como su señor, Ya. ¿no? Y por el otro lado, por la región tenemos el señorío de Mestitlán, que también es otra historia, ¿no? Que ahí sí tenemos una sierra muy abrupta, pero parece que también hay relaciones constantes, ¿no? Incluso para ya el siglo XVI, en la región para la región de Querétaro tenemos unos datos muy interesantes donde los otomíes migrantes de Jilotepec, la familia de Hernando de Tapia, las hijas cásanse con señores de la región de Michoacán. Ujú. Entonces sí hay unas relaciones constantes y muy ancestrales, ¿no? De aprobación a que su señorío superior está en Michoacán y no en la Cuenca de México. Pues sí, todas estas cosas nos llevan a muchos lados. Oye, lo que está interesantísimo es esto que cuentas de Acámbaro, de los tres señoríos juntos, pero no revueltos y aceptando a la cabecera de Pátzcuaro. Sí, ¿no? Y hay pactos matrimoniales que se van a otras regiones, y no, sí, es una zona de frontera que están interactuando, no está separando, la frontera no separa, sino junta. En este caso, En este caso. porque hay una parte en tu texto que sí me hace pensar en la otra parte, la que separa, que tiene que ver con el levantamiento de
Cascanes y la gente que está en la Guerra del Mixtón, la Guerra del Mixtón es solo un acontecimiento, pero da el inicio, da pie a lo que alguien ha llamado la guerra más larga de nuestra historia, que es la Guerra Chichimeca, que empieza en 1540 y termina hasta 1939 con Cárdenas y con la carta del 37, la carta del gobernador Tarahumara al general Cárdenas, un poco en el sentido de lo que tú platicabas hace un rato con Porfirio Díaz o con el rey, de esta interlocución directa, pero aquí se hace una zona de frontera porque la guerra chichimeca va de Hichú para arriba y Sí. no toca ya este lado. No, no. Y eso nos hace pensar y nos explica también la participación de algunos de estos grupos del lado de los imperialistas de Maximiliano, por ejemplo. Sí. Este, no olvidemos que Mejía era de la zona de Hichú. Ujú. O sea que sí puedes alargar un poco esto que tú estás contándonos para el 16 y empezar a encontrar meandros de información para el siglo XIX. Y si nos vamos más lejos, a lo mejor encontramos para el 20. En una de esas, sí, Sí, yo cómo creo no. que sí, sí, sí. Yo creo Rosa, que sí, es dime. un margen es una investigación sin márgenes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, con algo con lo que empiezas que me gusta mucho es siempre hemos pensado que ahí hay un hiato, es una zona güera y no, está absolutamente cargada de historia. Sí. Eh, pero para poderla entender, sí me gustaría que nos dieras a los que no conocemos y sí te escuchamos, una bibliografía básica que pudieran acercarnos a lo que son los otomís, a lo que son el señorío de Jilotepec, cómo acercarnos al Códice Huichapan y cómo acercarnos al lienzo de Jilotepec, en fin, cómo acercarnos a esa realidad. Sí, afortunadamente a mí me da mucho gusto cada vez que sacan un nuevo artículo. Yo recomendaría mucho que se leyeran para la época prehispánica los trabajos que coordina Fernando López Aguilar del Ujú. Mezquital, ¿no? A nivel arqueológico, sus alumnos y todas las publicaciones que ha sacado, sus enfoques teóricos, sus técnicas metodológicas sí han aportado mucha información, ¿no? Este, están publicadas por el INAH, ¿no? Con algunos títulos como Huichapan, la historia de Huichapan o el Valle de Mezquital, ¿no? Eso yo creo que para la época prehispánica es de lo más sólido, junto con los trabajos de Patricia Fournier, que también a nivel afortunadamente, la doctora Fournier ha expandido la tecnología arqueológica a la época colonial y tiene estudios muy serios, ¿no? Entonces, sí hay, sí hay avances en ese sentido. Ya ahorita a través de esas investigaciones, el peso del Coyotlatelco, o sea, después de la fase de Teotihuacán, ya es muy clara que es la dinámica que mueve a la región e incluso ya se habla de tipos cerámicos que se pueden adjudicar a los otomíes, técnicas de construcción, distribución del espacio y todo eso, ¿no? Esos son fundamentales. Hay un trabajo sobre el patrimonio arqueológico de Jilotepec, ahí está eso. Y para la época colonial, fundamental el Códice de Jilotepec, yo creo. Ese está publicado por el Colegio Mexiquense. Y luego está el Códice de Huichapan, es una fuente también riquísima. Además tiene la virtud y el desafío de que está escrito en otomí, que también la escritura del otomí ese es otro tema muy importante. Y recientemente en el INAH se publicó un trabajo de varios investigadores sobre la expansión de Jilotepec, que trata este periodo de, de inicios de la primera mitad del siglo XVI hasta 16. 1580, ¿no? Esas son fuentes importantísimas.
y también sería conveniente, depende del nivel que se quiera profundizar el tema, pero yo siempre recomiendo, léanse los documentos originales, Claro. ¿no? Vean las fuentes, eso es fundamental. Pero Rosa, yo hablé todo el tiempo de un texto que tú hiciste que yo tengo a la mano para haber preparado un poco este diálogo. Danos también textos tuyos. ¿Qué podemos leer de ti sobre esto? El libro que les menciono es lo coordiné yo con varios colegas, que ese también ha sido otro aspecto que he descubierto a lo largo de la investigación, es en Jilotepec, que la investigación tiene que ser colectiva, Sí. no inter, trans o multidisciplinaria, no. Hay que reflexionar colectivamente sobre la región, ¿no? Sobre todo porque el tema que nuestro hilo conductor es el territorio, ¿no? El concepto de territorio, que ahora sí, para retomar como iniciaste, es una LEF. Jilotepec, a través del análisis territorial, se convirtió en una LEF en donde se conjuga la totalidad social, y para entenderla se necesita el concurso de varios especialistas, pero no cada quien en su onda, sino como un colectivo de pensamiento, ¿no? Eso podría decir. Y un texto tuyo en particular, alguna de las referencias que yo me quiera acercar directamente a lo que tú ahorita nos estás platicando. Ay, Alguno de tus artículos que te parezca que sea muy importante para los que estamos escuchándote, entender tu punto de vista. fíjate que te podría mencionar un trabajo que a mí me gustó mucho, porque sí fue un análisis o una primera sistematización de la problemática de las regiones fronteras, articuladas desde el punto de vista del territorio, organizarla. Es un texto ya que tiene sus años, pero que ha sido guía. Es un texto que apareció en América Indígena, Ujú. y creo que se llama así la frontera mexica-tarasca y sus conceptos, o la conceptualización, algo así de. Ok, pero está en América Indígena. Muy Bueno, bien. Bueno, Rosa, no queda más que agradecer tu gentileza y tu generosidad en regalarnos esta plática sobre este tema tan importante y que lo tenemos como una sombra acá y que le empiezas a dar luz. Así que, si me permites, voy a despedir el programa. sí, gracias. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la doctora Rosa Brambila Paz. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia a la cabeza, y a la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la realización, Evanibaldo Morales; en la edición y grabación, Rubén Martínez; en el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.